Mis amigos, hay que reconocer que el presidente Luis Abinader ha hecho y está haciendo grandes esfuerzos por llevar a la gente respuesta, que la gente pueda valorar, pueda consumir y pueda de alguna manera hacer diríamos, tener una buena percepción de que este gobierno está trazando políticas, diríamos, efectivas, políticas idóneas para, hablando desde el punto de vista económico y de apoyo a las clases más vulnerables. Y eso lo vemos, por ejemplo, en esta semana, pues se dio inicio a lo que es la Navidad del Cambio, y esto inició con dos actividades. Una es la feria de Inespre, la feria de Navidad, con precios muy asequibles y con novedades, por ejemplo, como es la carne de pavo y tanto carne como diríamos pavo vivo para reproducirlo. Y esto, el plan que el gobierno tiene con este modelo de feria es movilizarlo a las diferentes provincias, tanto en el Gran Santo Domingo, en el distrito, en Santo Domingo Oeste, y en las provincias más importantes del país. Y esto diríamos que viene siendo una de las tantas opciones que se han agotado, porque también en meses pasados estuvimos, diríamos, por lo menos escuchando, porque no se han visto tan, diríamos, de manera masiva lo que son las guaguas de Inespre, llevando sus productos a los sectores más vulnerables a precios bajos, como ellos lo promocionan. Y realmente, Susana, este tema de esta feria es un evento, diríamos, más grande, que busca atraer mucho más público, y pudiera ser que si estas ferias logran, diríamos, mantenerse en el camino, pudiera surtir un efecto. Yo no sé si tú recuerdas que en el gobierno de Hipólito se hacían aquellos mercados populares. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y eran muy efectivos, o sea, Sí, funcionaban. funcionaban muy bien y se desarrollaban La gente lo esperaba, en cualquier Basilio. sector del país. Sí, yo recuerdo Sí, la gente lo esperaba. que habían personas que venían de los campos, porque fíjate que eran mercados que no, que aunque eran coordinados por Agricultura e Inespre, eran mercados donde se integraban El productor, el comprador, o sea, el pueblo estaba unido, ¿verdad?, al mercado de manera directa, y el productor podía llevar él mismo sus productos y venderlo allá. Tú comprabas desde Inespre, ¿verdad?, como reventa, y también del mismo productor. Yo creo que en Herrera, si mal no recuerdo, todavía funciona el mercadito de Inespre, pero con los productores solamente. Sí, mira, por ejemplo, yo recuerdo en Los Jardines, que era diríamos, el que la clase media normalmente frecuentaba, porque ¿qué pasa con estas modalidades? Que cuando tú, porque se supone que fíjate que no es el Estado que está subvencionando necesariamente, excepto el puesto que es de Inespre, por ejemplo. Pero cuando son programas que son motorizados por Agricultura, por ejemplo, junto a Inespre y otras instituciones, y que permite, por ejemplo, que una empresa que distribuye jugo, leche, etcétera, se coloque a ofertar su producto a precio, diríamos, más económico que el normal, más fresco, son, diríamos, oportunidades que tú le creas a una clase que a la que está abajo y a la que está un poquito por encima de la que está abajo. Quizá la otra, de cierto nivel, evidentemente que no va a meterse a ese molote de personas, pero sí recordamos que esa modalidad funcionó bien y ganaba el productor. O sea, recuerdo que
habían personas que venían, por ejemplo, de campo, que no eran grandes, diríamos, compradores de productores, productos o productores, pero agarraban una camioneta la traían cargada de guineo, de plátano, se colocaban ahí. La descargaban ahí y volvían a su pueblo. Exactamente. Yo recuerdo, Basilio, que en ese entonces yo vivía en Santiago y yo iba a un mercado de Inespre, de productores, así mismo se llamaba allá, Inespre, y usted compraba las viandas de la semana, según, ¿verdad?, las posibilidades económicas de su entrada. Uno visitaba, se programaba los sábados y uno se surtía, como decimos en buen dominicano, en ese mercado. Así es. Por eso diríamos que la rueda no hay que inventarla. No, está inventada. Sí, está inventada hace rato. Fíjate que el presidente ha hecho muchos esfuerzos, muchas modalidades diríamos, de colocarle las ofertas a la gente, pero en realidad hay una realidad, que es que si eso no es constante, si eso es para un momento específico, pues también la gente lo va a pasar por alto, no le va a dar la valoración, porque si vamos a suponer estos mercados que son mucho más expansivos, por ejemplo, vimos que se inició aquí en el Play de la Normal, que está ahí en la Kennedy con Duarte, finalizando ya la Kennedy, y tuvo una gran asistencia. El mismo presidente participó en la inauguración. Vamos a ver cómo termina y cuál sería el plan B para esos mercados. Y lo importante es que la gente pueda apalear todo estos desajustes que se han producido por razones naturales de los eventos que hemos vivido, el COVID, el incremento de las materias primas con todo este tema del transporte de las embarcaciones marítimas y esa ¿verdad? Todas esas incidencias. De igual manera, pues también vimos al presidente Abinader en otra actividad en esta semana. Sí, vimos al presidente Abinader en una actividad muy bonita en esta semana, y el domingo de la semana pasada también se dio, ¿verdad?, la inauguración, o se le dio la acogida a la llegada de la Navidad mediante los comedores económicos. Basilio, los comedores económicos que tienen un rol importante en las comunidades, ¿verdad?, en nuestras barriadas. Se hicieron anuncios que durante el mes de diciembre van a continuar ofreciendo sus servicios para la cena de Nochebuena. Basilio, también van a ofertar su servicio, van a continuar dando su servicio. Y algo muy importante que anunciaba nuestro presidente y el director de los comedores económicos, y es que en la temporada de asueto de los comedores económicos se van a estar recibiendo las raciones de comida, se van a entregar raciones de comida por los 15 días que estarán los comedores vacacionando, el personal de los comedores de vacaciones. Eso es muy importante, Basilio, ¿verdad? Mucha gente no lo aprecia porque, como tú decías ahorita, pues en la clase social en la que está, ¿verdad?, esa clase que está un chin arriba de la clase baja, pues tiene unos ingresos estables, Basilio, y está trabajando, ¿verdad?, y no tiene ni siquiera el tiempo de disfrutar de este servicio. Nuestro presidente dio ejemplos de civismo, comiendo de lo que se preparó, de la cena que se preparó allá, dulces, y todo fue una actividad muy bonita con el pueblo. Entiendo que se tienen que seguir haciendo esas cosas. Definitivamente el presidente está dando muestras de grandes acercamientos con el pueblo dominicano. Así como también, Basilio, una noticia muy importante, un anuncio para toda la familia, y es que en nuestro centro olímpico se están desarrollando actividades bellísimas para los niños, para el disfrute de los niños, cosas que no se habían visto hasta el momento. Verdaderamente se evidencia un cambio en lo que es ese acercamiento al pueblo dominicano. Mira, la verdad, Susana, que ya hablar diríamos, de ciertas monturas de actividades, hay que verlo en el contexto de la realidad que estamos viviendo, tanto con temas de costo de movilidad como el mismo tema de la inseguridad.
Y lo cierto es que vamos a suponer, fíjate que a pesar de que estos eventos se montan en espacios que entre comillas son del pueblo, o Y sea, con un nivel de seguridad, ¿verdad? De vigilancia, mejor dicho. sí, porque el tema de la inseguridad no surge en ese espacio, es desde que tú sales de tu El hogar entorno. hasta llegar hasta ahí, o sea, porque evidentemente en ese, ¿verdad? Ahí en el estadio, en, en el centro olímpico, no hay evidentemente. muchas incidencias y nunca la ha habido Nunca la vi. de delincuencia. Realmente ha sido un espacio que es muy respetado ¿verdad? Por la delincuencia, porque ni con vehículos ni con personas. Y es que es un espacio muy vigilado. Sí, entonces eso es importante, pero lo cierto es que el presidente está haciendo grandes esfuerzos por llevarle a la sociedad respuesta, darle respuesta. El punto está en la consistencias de esa respuesta. Y nada, al final del camino, lo más importante es que podamos seguir celebrando las Navidades, o sea, ya el presidente con toda esta, diríamos, estas iniciativas, pues ¿verdad? Ha abierto la puerta de la celebración y definitivamente a partir ya de la próxima semana, pues seguirán diríamos, otros eventos alusivos a las Navidades y yo creo que son de las cosas que nos reconfortan porque después de tantos sinsabores, llegar ya a esta última etapa del año, donde está acompañada, por ejemplo, de la algarabía de los juegos del béisbol invernal, o sea, hay muchas cosas que se suman y eso es lo importante, o sea, la gente que vaya a disfrutar lo que el Estado, el gobierno le tiene preparado, ¿verdad? Sí, o sea, sí. es para el pueblo. Entonces, es disfrutar eso, visitar el centro olímpico, asistir a los mercados a comprar ¿verdad? Sus raciones según la necesidad de cada uno. Y hay algo muy importante, Susana, y es que dentro de esos temas de los mercados, pues se está motivando lo que es la crianza, por ejemplo, en este caso de pavo y de gallina ponedora y eso. Y según lo que se ha informado, el plan es que, por ejemplo, en el caso de los pavos, que se pretende, diríamos, regalar a las familias, sobre todo de los campos, de nuestros pueblos, 6 pavitas y un macho para que incentivar la crianza. Eso es muy positivo, Susana, porque eso traerá, diríamos, beneficios económicos. Hay dos cosas que quiero comentar sobre eso. Una es que el gobierno debe de tomar en cuenta en los planes de construcción de vivienda en los campos, de no sacar a la gente de su hábitat natural. O sea, me refiero a que muchas veces se desarrollan proyectos de edificios en campo que lo que corresponde es hacer casitas. Entonces, ¿por qué? A bajos costos, con patios. Sí, y de hecho, Susana, mira, hay realidades por ejemplo, la viví yo en Arroyo Cano con proyectos que se desarrollaron, por ejemplo. Habían personas que vivían en su casa y tenían, por ejemplo, un animal, o sea, de ir a su conuco. 4 mateplátanos. Exactamente. Entonces, ya cuando tú lo trasladas, y además de eso, criaban su gallina y etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vienes y lo montas entonces en un segundo piso, en un tercero, en un edificio, ya entonces tú le cambiaste la vida a ese agricultor, porque de él tener su propia crianza alrededor de su casa, ya tú lo estás entonces llevando a un espacio totalmente diferente. Que no es de él, no es de él o así. No es de él y no puede entonces justamente les hago el comentario porque con ese proyecto de regalar los pavos, las gallinas ponedoras para que
la población se motive, si se le cambia el modo de vida, entonces esos proyectos no van a funcionar. Pero adicional a eso, te comento que hay otra realidad, y es que tanto los pollos como los pavos son aves que no se satisfacen comiendo. No hay presupuesto que aguante echándole alimento a esos animales. Entonces, una de las cosas, si vas a regalar los pavos y los pollos, agenden en el presupuesto regalar algo de alimento para ayudar e incentivar en realidad. Porque hace la gente que al final termina vendiendo esos animales porque no tiene capacidad. O sea, estamos hablando que en un campo cualquiera tú le llevas 6 pavos y lo que comienzan a echarle es yuca picada, plátano picado, lo que sobre, para echárselo porque el maíz y alimento no, o sea, por ejemplo, para que tú tengas una idea, un saco de un alimento, por ejemplo, de crecimiento, cuesta 1.300 pesos. Y de maíz craqueado, que es el que se le echa cuando ya están, cuesta 2.200 pesos. O sea, entonces, que la economía no resiste. No resiste, porque recuerda que son zonas donde no hay ingresos. O sea, esto, porque son realidades, o sea, tú puedes desarrollar todos los planes que tú entiendas, pero cuando lo lleva a la práctica, no van a perdurar, o sea, porque es que hay una realidad de la sociedad que tú tienes que entenderla, y eso, fíjate que para mí es tan natural, porque yo frecuento mi pueblo, mi campo, lo frecuento de manera permanente, y me doy cuenta cómo opera el que está ahí abajo, el que está sobreviviendo y el que quiere hacer cosas. Eso te dice a ti, Basilio, muy buen punto, muy buena observación la que comentas. Y es que todo proyecto, Basilio, antes de tú iniciar, por bonito que sea tu proyecto, tú tienes que tener información de campo, o sea, tú tienes que tener información de las personas que estarán siendo beneficiadas, vamos a decirlo así, del proyecto. Tú tienes que conocer su idiosincrasia, tú tienes que conocer su realidad socioeconómica para poder... los proyectos comienzan en la cabeza de alguien, pero de la cabeza de alguien tienen que bajar a la realidad. Cuando tú mencionabas ese tema que conocemos, que hemos vivido en relación a los condominios, tú sacar una persona de su hábitat, de una casita, bajo las condiciones que sean, con un patio, y tú encaramarlo, como decimos popularmente, en un edificio de 4 o 5 plantas, es que lo arrabalicen también. En poco tiempo la inversión vale muy poco. Hay insatisfacción, y en la economía, como tú mencionabas, es lacerada, porque yo tengo 4 matas de plátano y yo tengo cena por 5 o 6 días cuando esos plátanos comiencen a producirse. Y algo adicional, Susana. El maicito, los guandulitos. Hay algo adicional, por ejemplo, esa gente no tiene capacidad para reponer el deterioro, por ejemplo, de ese edificio. O sea, que es un edificio que cada vez, si el Estado no lo interviene luego, pues se le cae encima. Así que, mis amigos, nos vamos arriba con otro segmento del programa. Así que nos vemos en breve.